Estamos en el programa Salud y Previsión 110 con Horacio Montenegro y Carlos Alonso. Nuestro invitado, el doctor Héctor José López, ortopeda y traumatólogo, que nos va a hablar de 2 o 3 temas, pero quisiéramos primero que nos presente el libro Blanco sobre osteoartritis en Latinoamérica. ¿Por qué libro blanco, doctor? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy y sobre todo la oportunidad que me dan de poder compartir con la población temas tan interesantes y de tanto relieve como es la osteoartrosis. El libro blanco es básicamente un recuento y un resumen de un consenso a nivel de Latinoamérica de todos los expertos con relación a lo que es la osteoartrosis y los procesos degenerativos a nivel articular. Y es un consenso que ha venido a traer mucha luz con relación a los criterios de tratamiento conservadores con relación a los desgastes articulares y a nivel de la osteoartrosis. Entonces, el libro, doctor, el libro blanco. El libro blanco, háblenos del ¿cuándo lo presentan? El libro blanco, lo que se ha hecho es que se han hecho varias presentaciones en diferentes partes de Latinoamérica. Ahora mismo en el Congreso de la Sociedad Dominicana de Ortopedia se va a presentar a la clase ortopédica a nivel nacional en República Dominicana, que va a ser en diciembre. Bien. ¿En diciembre? Sí, a principios de diciembre. Bien, sí. Doctor Horacio Montenegro, desde Chile, está con nosotros, nuestro coproductor. Muchas gracias. Buen día, doctor. Doctor, explíquenos qué es lo que es la osteoartrosis, por favor. Bueno, la osteoartrosis es un proceso degenerativo a nivel del cartílago de las articulaciones. O sea, no es del hueso, es del cartílago. Exactamente, o sea, la artrosis como tal. La osteoartrosis es cuando ya hay afección de unos componentes óseos que se llaman hueso subcondral, que están debajo del cartílago, que ya hay un grado de afección mayor. Entonces, la diferencia entre artrosis y osteoartrosis es básicamente cuando hay afección ya del hueso subcondral. Eso es lo que ocurre siempre en la rodilla, la gente, cuando se desgasta primero y después cuando se va el hueso. Más frecuente a nivel de la rodilla. La rodilla, si se fijan desde el punto de vista estructural, tenemos una articulación que depende mucho la estabilización de los grupos musculares que hay alrededor. Con los años es una entidad que se llama sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular a nivel de las articulaciones o a nivel del organismo normal, osteodegenerativo y degenerativo muscular, como las canas y como los lentes que hay que ponerse después de cierta edad, que entonces crea inestabilidad a nivel articular y entonces ya crea rango de libertad que no son los adecuados ni los que está acostumbrado la rodilla a ejercer y entonces comienza la fricción. ¿Solo da en la rodilla? No. ¿También da en otros lugares? Claro, la rodilla es que más frecuente se afecta por las características estructurales anatómicas de la rodilla. La rodilla descansa en una superficie plana, que es la meseta tibial, sobre los cóndilos femorales que son circulares. Entonces tenemos una articulación muy inestable desde el punto de vista geométrico tridimensional. Entonces, como le mencionaba, depende mucho de los músculos alrededor. Claro. Cuando una radiografía a una persona le dice, sale osteoartrosis y osteoartritis, ¿es lo mismo o quizás osteoartrosis es un grado superior? No, en realidad aquí también tenemos, eso ha sido lo que el libro blanco ha venido a traer básicamente en el digamos que en el planteamiento aclarar el contexto, y aclarar claro, básicamente en contexto lo que es una osteoartritis y una osteoartrosis. La osteoartritis es un proceso inflamatorio, pero más sistémico, más asociado a procesos inmunológicos. El otro desgasta. La osteoartritis produce degeneración, produce también desgaste, pero por un proceso inmunológico asociado a un trastorno ya de una enfermedad sistémica, o sea, un lupus eritematoso sistémico. ¿Y de qué se trata cuando usted dice el libro blanco? ¿De qué se trata esto? De que se han descubierto que son dos cosas diferentes y que una se puede tratar tratando la enfermedad de origen o el tratamiento en ambos casos es lo mismo. Bueno, lo que sucede porque con me explico, usted acaba de decir que la osteoartritis
tú la tienes de una enfermedad, de otra enfermedad de origen. Entonces, si tú tienes lupus, sistémico. si tú no te lo curas, tú vas a seguir con el problema de la rodilla. Sí, lo que pasa es que definitivamente, o sea, con un proceso de osteoartritis hay que trabajarlo desde el punto de vista sistémico, identificando la causa. Pero ya el daño a nivel local está. Ya haber un daño a nivel local, debe también realizarse algún tipo de tratamiento asociado a que la funcionabilidad de esa articulación o se mantenga, se preserve o se prevé algún tipo de proceso más difícil de tratar. Como un cambio de rodilla. Bueno, una artroplastía es la última opción, sí, es una opción. Bien, Horacio. Doctor, por lo que yo entiendo, el libro blanco hace una referencia de la incidencia de la osteoartritis dentro de Latinoamérica. Por lo que pude leer, ¿cierto? Esto genera en las personas que lo padecen básicamente dolor muy intenso que entiendo yo puede llegar a ser invalidante. Y explican de alguna forma, ¿cierto?, cuáles son los tratamientos que han sido más efectivos para llevar a cabo, ¿cierto?, para poder tener una mejora de este tema, porque claro, al transcurso, cuando uno se va haciendo cada vez más viejo, justamente, ¿cierto?, comienzan los dolores de tipo óseo. ¿Usted puede explicarnos qué tan invalidante puede ser y qué tanto es el impacto en la vida cotidiana de las personas cuando padecen este tipo de enfermedad y qué, según el análisis que se hizo en este libro blanco, expectativas pueden tener estos pacientes para tener una mejor calidad de vida? Bueno, antes que nada, quería comentar que estamos hablando de que esta es una enfermedad que afecta a 130 millones de personas a nivel de Latinoamérica. Y que Solo en Latinoamérica. Y de que esas 130 millones de personas, alguna tiene afecciones psicológicas. ¿Por qué? Porque de una persona pasar a ser activa a ser inactiva por algún proceso a nivel articular, psicológicamente le afecta. Porque ya de tú valerte por ti mismo, pues resulta un poco más difícil tú hacer tus actividades diarias. Ya las actividades familiares que se hacían, viajes, actividades en campos, la persona comienza a sentarse en un sillón y comienza a ver a sus familiares que se van alejando y les afecta psicológicamente. ¿Hasta dónde se puede ganar tiempo con esto, doctor? Dice, esto viene como quiera con la edad. Háblenos de la influencia de cómo yo puedo, con calidad de vida, por ejemplo, no es lo mismo una persona que se ha pasado su vida caminando todos los días o corriendo, haciendo deporte. Esa persona alarga ese proceso cuando llega a esas edades, a la edad de que se va deteriorando esto, o se le deteriora menos. Y háblenos también de la influencia del peso. Ahora mismo está pasando un acontecimiento muy interesante, que ustedes saben que la longevidad y las expectativas de vida, pues entonces han crecido. Y tenemos personas de tercera edad, ya envejecientes, que son mucho más activas. Esto pues nos ha creado una situación con relación a lo que es la osteoartrosis, porque definitivamente es una persona que le va a demandar más a sus articulaciones y por periodo de tiempo más largo. Personas que a esa edad, en periodos pasados de la vida o de años pasados, pues eran menos activos característicamente, pues entonces ahora son más activos. ¿Qué pasa con esto? También hay procesos asociados a lo que son las osteoartrosis que vienen asociados a la alineación de las extremidades. Hay personas que nacen con problemas de alineación, lo que se conocen deformidades angulares, ya sea varo o valgo, que varo es como las piernas arqueadas, lo que le decían cacorvos antes, o valgo, que son las piernas en X. Eso crea áreas, digamos que, de mala distribución de las cargas de peso corporal. Esa mala distribución de las cargas de peso corporal, pues definitivamente te van a crear fricción y desgaste. Entonces, cuando tenemos un paciente que definitivamente tiene algún tipo de alteración a nivel de la alineación de las extremidades, pues mientras más actividad física tenga, definitivamente va a haber más desgaste. Mientras más actividad, más desgaste. Si hay un proceso de alineación alterada, ¿no? Y es como yo le explico a los pacientes, no es lo mismo un carrito que esté bien alineada las gomas, definitivamente se va a gastar el caucho de manera adecuada, que un carrito que tenga una goma mal alineada, pues el caucho se gasta más en un lado que de otro. Y definitivamente así pasa con el cartílago. Y también lo que es el sobrepeso y la obesidad, es lo mismo que le explico a los pacientes. O sea, no es lo mismo un camioncito lleno
lleno de blo y varilla que un uno que esté carrito vacío. que esté vacío con un solo conductor. Definitivamente ese motor sufre más, esas llantas sufren más, los frenos sufren más, todo lo que se desgasta en un vehículo va a sufrir más. Ok, Puede haber- cuando usted identifica la patología, tratamiento, eso que usted dice, ¿qué tenemos? Comenzamos con pastillitas para los dolores y terminamos con una cirugía, posiblemente, si hablamos de rodilla, de una rodilla, de una prótesis. Pero en el camino, la ciencia no nos ha dado nada todavía que una inyección de algo que te sustituya, te regenere o te sustituya el hueso adentro, o en el caso de las articulaciones que te funcione como una gelatina. Eso no existe nada así. Claro, definitivamente el tema de la viscosuplementación a base de ácido hialurónico es uno de los tratamientos que han ido escalando y han agarrado bastante auge en relación al tratamiento de la osteoartrosis. ¿Qué es la viscosuplementación? No es más que, como le explico a los pacientes de manera llana, es un gel parecido a la gelatina del cabello, es un gel parecido a las manitas limpias, que tiene un nivel de viscosuplementación y un peso molecular que elimina la fricción dentro de la articulación. Es como echarle aceite al motor. A mí me gusta mucho hacer la analogía, Sí, porque la porque persona eso entiende mismo más es. cuando uno hace la analogía con lo que a diario puede Cuando los se pitones relaciona. no tienen aceite, eso es lo mismo lo que pasa. Definitivamente. Y la viscosuplementación es una opción terapéutica en pacientes en todas las etapas de la osteoartrosis. Definitivamente en pacientes en etapas iniciales los resultados son mejores que ya en etapas más avanzadas. Pero hay veces que nos toca tratar pacientes con viscosuplementación en etapas avanzadas porque no son candidatos a una cirugía por todas las comorbilidades que tienen, o sea, todas las enfermedades de base, y no se pueden operar porque es muy riesgoso. En fin, o sea, ha venido a traer una serie de respuestas a tratamientos en pacientes que la opción quirúrgica no es la más adecuada en su momento, porque Claro. también el tema del reemplazo articular, lo que es una prótesis de rodilla, está diseñada para pacientes de la tercera edad. Pacientes jóvenes con etapas iniciales de osteoartrosis no son candidatos a ese tipo de cirugía. Entonces también la viscosuplementación es una opción que mejora bastante los síntomas y el paciente pues, puede realizar sus actividades normales sin ningún inconveniente. Eso es en cualquiera de las patologías. Exactamente. Yo veo mucha gente que ahora tiene problemas. ¿Qué te pasa? Tengo un dolor en la espalda y luego ese dolor le cambia a una pierna y te dice que es una hernia discal. Y ahí veo que todos los días hay más gente al lado de uno, como que esto se ha incrementado. Y veo que es difícil llegar a que esos pacientes, es un proceso que esos pacientes sin operarse, que lleguen a estar bien. ¿Eso tiene que ver con algo de osteoartritis? No, en realidad... Lo que ocurre en las... En realidad, si hay una hernia discal, es muy probable que sea una radiculopatía. ¿Qué es una radiculopatía? Es un pinzamiento de una raíz nerviosa, que por lo general va a la extremidad que está afectada. El dolor radicular es muy diferente al dolor de osteoartritis, porque el dolor de osteoartritis es un dolor localizado a nivel de la articulación, que tú clínicamente cuando evalúas al paciente, le duele. El dolor radicular es un dolor que tú evalúas la pierna del paciente y no le duele al momento de la evaluación. Si no está moviéndose, no. Si no está moviéndose, no le duele. ¿Y qué pasa que en este caso de las hernias discales hay tantos casos últimamente? ¿Eso tiene que ver con la pandemia? Tiene que ver más con el sedentarismo, tiene que ver con el grado de deshidratación, tiene que ver con el grado de actividad física. Hay veces que... Si mucha es malo y poca es malo. De manera adecuada es la palabra que debe hacerse y con supervisión. Yo entiendo que esa es la clave, porque ahora mismo hay una serie de actividades físicas que van relacionadas a alto impacto, y si no se hacen de manera coordinada, supervisada y en base a una comparación con qué cantidad de actividad física yo puedo hacer en base al peso que yo tengo actualmente, pues te puedes lesionar. La viscosuplementación es la vía de administración, podríamos decir, quirúrgica o mediante aplicación directa. En el ¿Cómo consultorio. se hace? Con inyección. Una ¿no? inyección, igual Con que una inyecciones. inyección en el brazo, una inyección intraglútea, así mismo intraarticular. Claro,
por las características anatómicas de las rodillas y por las estructuras que hay dentro de las rodillas, debe de aplicarse por un especialista que conoce el área, o sea, un ortopeda traumatólogo. No, claro, y además ese es un proceso eso se gasta, eso hay que volverlo a poner a los 3 meses o a los 6 meses. Cada cierto tiempo. Porque te vuelve el dolor. ¿Puede haber una necesidad de ese tratamiento también, por ejemplo, en otros aspectos, no relacionado tanto con columna o extremidades inferiores, sino también con hombros, brazos, por ejemplo, que pueda tener algún tipo de afectación de alguna artrosis? Claro que sí. Yo la he utilizado en tobillo, la he utilizado en hombros. Manguito rotador. En manguito es diferente porque manguito es ligamento. Entonces no es un proceso osteodegenerativo. Muy probable que el manguito rotador sea una lesión ya por algún tipo de trauma y que esté roto el ligamento, ya ahí necesita una reparación quirúrgica. Eso sí, el manguito rotador crea inestabilidad, romperse dentro de la articulación y definitivamente crea osteoartrosis degenerativa. Sí. Como consecuencia. Horacio. Doctor, no me quedó claro la pregunta que hice anteriormente respecto a cuál es el impacto para los pacientes en el tratamiento de la vasosuplementación. Por una parte, si nos puede responder por favor esa pregunta, y si existe alguna forma de prevenir la osteoartrosis. Bueno, el impacto, como había comentado anteriormente, es definitivamente bastante evidente. Lo que es el tratamiento con viscosuplementación, como mencioné, viene a resolver un problema en pacientes que definitivamente no son opción de tratamiento quirúrgico. Por el hecho de que, como había comentado, pues están en una edad tal vez que no califican por ser bastante jóvenes y tendría que cambiarse otras rodillas después más para adelante. Lo que pasa es que lo que demanda un paciente activo y que tiene que salir a buscar su sustento diario, no es lo mismo que una señora que tal vez moje la mata, cuele café, juegue con los nietos. O sea, eso es de bueno después de 65 años, esas operaciones. Y si es muy activo hay que esperar, a veces hay que esperar. Y dicho sea de paso... Con medicamentos, fuera del tema de inyectar estos tipos de soluciones, con medicamentos no se quita eso, no, que eso se corrige. El medicamento... No hay nada que los regenere. No, definitivamente no. Hay terapias... O sea, hay dolor. Hay terapias que se utilizan, que son conocidas como los ortobiológicos. Esas terapias se han utilizado mucho ahora, recientemente, y mejoran mucho la sintomatología. Por ejemplo, lo que es el plasma rico en plaquetas, no sé si lo he oído mencionar. Sí, sí. El plasma rico en plaquetas no es más que de las paredes de la plaqueta hay unos componentes que se llaman factores de crecimiento plaquetario, que cuando usted se hace una herida, eso es lo que crea el proceso de cicatrización. Activa una sustancia que se llama interleucina, esa activa unas células que se llaman polimorfonucleares, esas se pegan de la pared de la lesión y cicatrizan. ¿Cuál es la diferencia de cuando tú te pones, por ejemplo, el ácido hialurónico en la rodilla, para volver a traer eso, o cuando a ti te dicen, no, te vamos a sacar sangre, la vamos a centrifugar y te vamos a poner de tu propia sangre? ¿Es lo mismo? ¿Te están poniendo factores de crecimiento? No es lo mismo. El tema de los ortobiológicos se utiliza para lesiones más agudas, traumáticas, y tiene mejor resultado. Una lesión condral por algún tipo de trauma dentro de la rodilla, el efecto de lo que es los ortobiológicos tiene esa inclinación de utilización. En procesos ya osteodegenerativos, ya se utiliza más lo que es la viscosuplementación. Que es el factor de crecimiento. No. La viscosuplementación es el proceso el ácido hialurónico. Exacto. Lo que es el viscosuplementación. Y el tratamiento con células madres lo promueve mucho también a veces como regenerativo de las articulaciones. Es algo una opción viable, podríamos decir. Las células madres son células pluripotenciales que tienen la característica de donde tú la viertes, adoptan esa forma. Y por ejemplo, a nivel del cartílago, pues lo que crea esto es un proceso regenerativo, el cual adopta la forma de, no el cartílago como tal, sino lo que se conoce como cartílago cicatrizal. ¿Y eso no es lo mismo que te hace cuando te ponen los factores de crecimiento? No, porque los factores de crecimiento lo que hacen es que se pegan de la pared de la lesión y hacen como una especie de pavimentado.
Ok, y la Y célula crean madre, Las células madre lo que crean es un proceso inflamatorio en el cual llama factores inflamatorios regenerativos. Esa es la diferencia. este tipo de procedimientos están probados, doctor, o todavía vamos a decir que hasta los factores de crecimiento y la cirugía de célula madre, yo veo que hay un sector de los ortopedas que todavía no tienen esto muy comprobado. Hay diferentes escuelas, por ejemplo, la europea sí la aprueba, pero la FDA no. La FDA no lo ve como una opción viable. No hay buenos resultados. Sí, hay resultados desde el punto de vista terapéutico. Hay muchos artículos europeos donde se evidencia la presencia de resultados aceptables, buenos. Definitivamente todavía queda mucho que andar, porque le estoy diciendo que estas son terapias que se están utilizando recientemente y todo proceso que no pasa por una madurez, pues Claro. debe dársele un seguimiento a largo plazo. Montenegro. Doctor, ¿hay forma de prevenir la osteoartritis? Sí, definitivamente con una vida saludable, aunque suene como cliché, definitivamente una persona con un peso ideal, una persona que de manera consciente haga actividades físicas que no vayan en detrimento de su articulación, pues definitivamente se previene. Cuando ya hay un proceso en desarrollo, hay maneras de prevenir de que esto siga avanzando. ¿Con qué? Bueno, la viscosuplementación es lo que ha venido pues planteándose sobre la mesa, porque como mencioné, es un proceso que bloquea procesos de fricción y desgaste dentro de la articulación. Hay ¿En qué médicos que momento un paciente, escúcheme, ¿en qué momento un paciente debería consultar a un especialista como usted para justamente llegar en forma oportuna para que esta enfermedad no avance? ¿Cuáles son los primeros síntomas que uno debería estar atento a eso? Bueno, es interesante tu pregunta porque mira qué temas pone sobre el tapete, porque el 80% de la población en algún momento de su vida va a tener molestia en las rodillas, principalmente. Ya sea que se le edematice o se le hinche, ya sea que al caminar le suene o le moleste o le duela. O sea que lo más recomendable es que, es como yo le comento a mis pacientes, que llegan donde mí ya cuando han iniciado algún tipo de hobby deportivo y entonces hacen una inversión en una bicicleta de $7,000 y resulta que las rodillas no las aguantan. Entonces yo creo que antes de usted incursionar en algún tipo de actividad, lo más recomendable es que se haga un chequeo preventivo, musculoesquelético, con miras a también qué opción de deporte es la que le conviene en base a sus características morfológicas. Eso se puede ver. Sí. Claro que sí. Bueno, en el caso de que usted está diciendo, si habla de sobrepeso, de sedentarismo, de poca actividad, yo creo que yo lo que voy a ir comprando una rodilla a plazo. Lo voy a ir pagando. Sí, ¿Verdad? mire, pero también a veces uno tiene la creencia, porque una vez alguien le preguntó, salió en una radiografía, osteoartritis, y cuando dice, ¿qué es eso? Y la respuesta del médico fue, ¿qué edad usted tiene? Dije, pues ya, ahí está. Entonces, es decir, la osteoartritis, al igual que la presbicia en los ojos y otras cosas, no es algo que la edad inevitablemente lo trae. Sí, es como le digo. Pero no a todo el mundo. Hay una disminución. Pero no a todo el mundo. No hay, Por ejemplo, el ácido hialurónico, como estamos mencionando, lo que es la viscosuplementación, de hecho el organismo lo produce y está dentro de la articulación, pero con los años comienza a disminuir los volúmenes de ácido hialurónico. Entonces la rodilla se torna más seca, digamos así. Pero tú ganas tiempo poniéndotelo y después cuando tú llegas a la edad te puedes poner las rodillas. Exactamente. Tú te vas quitando. Entre las propiedades del ácido hialurónico está esa, o sea que por el peso molecular que presenta disminuye la fricción. Hagan un ejercicio y tomen la palma de la mano y empiecen a friccionársela así. Van a durar un momento que se va a poner caliente. Claro. Después se va a comenzar a picar, va a comenzar a doler y si siguen se va a hacer una llaga. Así mismo pasa con el cartílago dentro de la rodilla si no hay ácido hialurónico. Sí. Doctor, las subluxaciones, vamos a decir, que es lo que llaman, que pueden ser tratadas también con ese tratamiento de la viscosuplementación. Fíjate, las subluxaciones vienen muy asociadas a lo que es la alineación de las extremidades. Principalmente por las características pélvicas y anatómicas de la mujer,
son las que tienden a presentar sus luxaciones a nivel de las rodillas de manera habitual. Y por supuesto, la viscosuplementación ayuda al tema friccionario, pero cuando hay un problema de alineación hay que corregirlo y alinear esa extremidad. Ya ahí en ese tenor lo que tocaría es una realineación de la extremidad desde el punto de vista quirúrgico. Okay. Claro, si el paciente ya tiene un trastorno de su luxación o mala alineación de la extremidad y definitivamente no es candidato a cirugía por algún problema de salud, pues la viscosuplementación también es la opción. Oiga, ¿y un fortalecimiento muscular no puede suplir en cierta manera o complementar el tratamiento de la viscosuplementación? Es decir, si el hueso, si hay una artrosis, si el músculo se fortalece, entonces ¿no se disminuye un poquito sobre la carga ósea y puede ayudar con esa parte? Definitivamente, de hecho la combinación músculos pueden compensar deficiencia de hueso, ¿verdad? No que pueden compensar, como yo le mencioné al principio, con el proceso de la edad, la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular normal por la edad, debe combatirse con algún tipo de actividad física y lo mejor es terapia física y rehabilitación. Sin embargo, la disminución del ácido hialurónico también por la edad es lo que nosotros optamos como tratamiento con viscosuplementación. Sin embargo, una cosa crea como un círculo vicioso. Una disminución de la masa muscular me crea rango de movimientos inadecuados dentro de la articulación, fricción. Te gasta. Me desgasta. Entonces, debe haber una combinación. Yo definitivamente combino lo que es el tratamiento de viscosuplementación con un programa de terapia física para fortalecimiento de la extremidad. Doctor, usted hizo un comentario y para terminar, yo quiero que usted nos diga eso. Primero, ¿dónde está usted? Como una persona que quiera hacerse una consulta, porque usted mencionó algo, no solo el que tenga un problema de este tipo, sino usted mencionó algo, que el que quiera entrar en un sistema de ejercicio o de actividad física, se debe de hacer una prueba previa muscular y de hueso. Exacto. O sea, yo puedo ir al ortopeda y decirle que yo quiero saber cómo están mis músculos, sin que me duela nada. Definitivamente. Esa debería ser, digamos que la temática, porque es como le mencioné, o sea, hay pacientes que ya después que hacen la inversión en cualquier tipo de actividad física, principalmente me pasa con los ciclistas, que es la inversión cara de la bicicleta, entonces llegan allá con trastorno de la rodilla y no pueden montar bicicleta, porque definitivamente van a acabar en una cirugía. Y una evaluación previa, básicamente un test de alineación y orientación de las extremidades, una evaluación musculoesquelética, una evaluación buscando algún tipo de subluxación o alteración, algunas veces mecánico-funcional de las extremidades, una evaluación biomecánica de su sistema musculoesquelético, pues entonces nos orienta más y previene definitivamente algún tipo de lesión que vaya básicamente a frustrar al individuo, pues se frustran, se sienten mal. ¿Dónde está su oficina? Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo Wellness Center, ahí en la Lincoln, al lado de el grupo Punta Cana, y estamos también en Corazones Unidos, en la Torre Profesional. Okay, entonces en la Torre Profesional y en Santo Domingo Wellness Center. Sí, eso es en la Lincoln, casi esquina, sí, al lado de José Amado Soler. Exactamente. Bien, vamos a agradecer al doctor Héctor José López, especialista en traumatología y ortopedia, que nos acompañará en el día de hoy. Su consultorio está en Corazones Unidos, Torre Profesional, y en Wellness Center. Santo Domingo Wellness Center. Santo Domingo Wellness Center. Gracias, doctor. Un placer, gracias por la invitación.